Marido se fue de viaje con su amante, pero al llegar su esposa ya lo esperaba con una venganza. El cielo de Guadalajara se teñía de un naranja intenso, mientras las últimas luces del día se filtraban por las ventanas del elegante departamento en Providencia. Esperanza Morales se encontraba sentada en el sofá de cuero italiano, sosteniendo entre sus manos temblorosas el teléfono celular de su esposo. Las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos pardos, ahora corrían silenciosamente por sus mejillas, empapando la blusa de seda blanca que había elegido especialmente para la cena romántica que había preparado esa noche. Los mensajes en la pantalla no dejaban lugar a dudas. Mi amor, ya reservé la suite presidencial en el Hotel Moon Palace. Será perfecto, solo tú y yo bajo las estrellas de Cancún, decía uno de ellos, enviado apenas 3 horas antes. La respuesta no se hizo esperar. No puedo esperar a estar entre tus brazos, Ricardo. Esta vez será diferente, sin prisas, sin escondernos. El nombre del contacto era simplemente S, pero Esperanza sabía perfectamente quién era. Sofía Herrera, de apenas 26 años, asistente personal de Ricardo en la empresa constructora que habían edificado juntos durante 15 años de matrimonio. Una muchacha de cabello rubio platinado, ojos verdes como esmeraldas y una sonrisa que había conquistado no solo a los clientes más difíciles, sino aparentemente también al hombre que una vez le prometió amor eterno frente al altar de la Catedral de Guadalajara. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente contra los ventanales del piso 16, creando una melodía melancólica que acompañaba el silencio abrumador del departamento. Esperanza recordó cómo esa mañana Ricardo la había besado en la frente con la misma ternura de siempre, antes de partir hacia el aeropuerto. «Es solo una semana, mi cielo», le había dicho mientras ajustaba su corbata azul marino frente al espejo del recibidor. «El proyecto de Playa del Carmen requiere mi supervisión personal. Ya sabes cómo son estos inversionistas extranjeros. Necesitan que el dueño de la empresa esté presente para cerrar el trato». Esperanza había asentido, como lo había hecho tantas otras veces durante sus 43 años de vida, confiando plenamente en las palabras de su esposo. Después de todo, Ricardo Morales era conocido en toda la zona metropolitana de Guadalajara por su integridad profesional y su dedicación al trabajo. Su constructora, Morales Asociados, había edificado algunos de los condominios más exclusivos de Zapopan y Puerto Vallarta, pero ahora, con la evidencia irrefutable en sus manos, Esperanza comprendía que había sido la única persona en toda la ciudad que desconocía la verdadera naturaleza de esos viajes de negocios, que se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos 8 meses. La mujer de cabello castaño ondulado, recogido siempre en un elegante moño bajo, se levantó del sofá y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces de Guadalajara comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas terrestres, creando un espectáculo nocturno que en otras circunstancias habría encontrado hermoso. Pero esta noche, cada luz le recordaba una mentira, cada reflejo en el vidrio le mostraba el rostro de una mujer que había sido engañada durante meses. Su mente viajó hacia atrás, recordando las señales que había ignorado, las llamadas telefónicas que Ricardo cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los mensajes que llegaban a altas horas de la noche y que él explicaba como emergencias del trabajo, las nuevas camisas que aparecían en su armario, más juveniles, más modernas, completamente diferentes al estilo conservador que había mantenido durante años. Esperanza había atribuido estos cambios a una crisis de mediana edad. Ricardo había cumplido 45 años en marzo, y ella había pensado que tal vez estaba tratando de sentirse más joven, más atractivo. Incluso había comenzado a asistir a un gimnasio exclusivo en el centro de la ciudad, algo que jamás había mostrado interés en hacer durante todos sus años de matrimonio. El teléfono vibró nuevamente en sus manos. Otro mensaje de Sofía. «¿Ya llegaste al hotel? Estoy en el spa del aeropuerto esperando mi vuelo. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste anoche sobre dejar a tu esposa. ¿Realmente lo harás?» El corazón de Esperanza se detuvo. No era solo una aventura pasajera. Ricardo estaba considerando seriamente abandonar su matrimonio.
Destruir la familia que habían construido junto con sus dos hijos. Alejandra, de 17 años, quien estudiaba el último año de preparatoria en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, y Sebastián, de 14, apasionado por el fútbol y miembro del equipo juvenil de las Chivas. La respuesta de Ricardo llegó minutos después. Ya estoy aquí, mi amor. La habitación es perfecta. Y sí, he estado pensando mucho en lo que hablamos. Después de este viaje, tomaré la decisión final. Esperanza y yo hemos crecido en direcciones diferentes. Ella se conformó con ser ama de casa, pero tú me inspiras a ser mejor hombre. Las palabras se clavaron en el pecho de Esperanza como dagas afiladas. Ama de casa. Como si los años que había dedicado a criar a sus hijos, a administrar las finanzas de la empresa cuando Ricardo estaba en obra, a organizar las cenas de negocios que habían resultado en contratos millonarios, no fueran más que el trabajo de una simple empleada doméstica. Se dirigió hacia la cocina, donde la cena que había preparado con tanto esmero se enfriaba sobre la mesa. Chiles en nogada, el platillo favorito de Ricardo, decorados con granada y perejil formando los colores de la bandera mexicana. Una botella de vino tinto reposaba abierta, esperando un brindis que nunca llegaría. Esperanza había planeado esa cena como una sorpresa, para celebrar el contrato que Ricardo había cerrado la semana anterior, con una cadena hotelera internacional. Había pasado toda la tarde en el mercado de San Juan de Dios, seleccionando los chiles poblanos más frescos, negociando con las señoras que vendían nuez de Castilla para obtener la mejor calidad. Incluso había comprado un vestido nuevo, un elegante conjunto negro que realzaba su figura aún esbelta y sus piernas torneadas por años de caminar por las obras en construcción, supervisando los proyectos familiares. Pero ahora, mirando esa mesa preparada con amor, se sintió como una actriz representando un papel en una obra de teatro, donde solo ella desconocía que el guión había cambiado. El sonido de su teléfono personal la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su hermana Paloma, quien vivía en Ciudad de México. ¿Cómo está mi cuñado favorito? ¿Ya se fue de viaje? Espero que aprovechen para tener una segunda luna de miel cuando regrese. Esperanza no pudo contener una risa amarga. Segunda luna de miel. Si su hermana supiera que Ricardo estaba teniendo su luna de miel con otra mujer en las playas del Caribe mexicano, decidió no responder el mensaje. No estaba lista para explicar lo que había descubierto. No estaba preparada para escuchar los consejos bien intencionados pero dolorosos que seguramente le daría su hermana. Paloma, divorciada desde hacía 5 años, siempre había sido escéptica respecto a la aparente perfección del matrimonio de Esperanza. Los hombres perfectos no existen, hermana, le había dicho en más de una ocasión, y los que parecen perfectos generalmente esconden los secretos más grandes. Esperanza había defendido a Ricardo en esas conversaciones. Había argumentado que su esposo era diferente, que su amor era sólido, construido sobre bases de respeto mutuo y metas compartidas. Ahora se daba cuenta de que tal vez Paloma había visto algo que ella, cegada por el amor y la confianza, no había querido reconocer. Regresó a la sala y se sentó frente al piano de cola que habían comprado, cuando Alejandra comenzó a tomar lecciones de música. Sus dedos encontraron las teclas casi por instinto, tocando las primeras notas de La Llorona, la canción que Ricardo solía pedirle que cantara en las reuniones familiares. Su voz, aunque quebrada por la emoción, se elevó en la quietud del departamento. Ay de mí, Llorona, Llorona de azul celeste, y aunque me cueste la vida, Llorona, no dejaré de quererte. Las palabras adquirieron un significado completamente nuevo mientras las cantaba. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia habían cantado esas mismas palabras, después de descubrir la traición del hombre amado? ¿Cuántas habían llorado solas en sus casas mientras sus esposos construían nuevas vidas con otras mujeres? Pero cuando terminó de cantar, algo cambió en el interior de Esperanza. Las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por una determinación fría y calculada que no sabía que poseía. No iba a convertirse en una más de esas mujeres abandonadas que se conforman con llorar su desgracia. No iba a permitir que Ricardo y su amante disfrutaran de su traición sin consecuencias.
Se dirigió hacia el estudio de Ricardo, una habitación elegantemente decorada con muebles de madera de caoba y estantes llenos de libros de arquitectura e ingeniería. El escritorio de roble macizo ocupaba el centro del espacio, y sobre él se encontraba la computadora donde Ricardo manejaba todos los asuntos de la empresa. Esperanza conocía la contraseña. Era la fecha de su boda, 1995. Una ironía cruel que Ricardo utilizara esa fecha para proteger los archivos que probablemente contenían evidencia de su infidelidad. El sistema se abrió sin dificultad. Esperanza navegó a través de las carpetas, encontrando exactamente lo que buscaba. Durante los últimos 8 meses, Ricardo había utilizado la cuenta de gastos de la empresa para financiar sus escapadas románticas. Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, vuelos en primera clase, joyas costosas, todo pagado con dinero que legalmente les pertenecía a ambos por partes iguales. Pero había algo más. En una carpeta marcada como Proyectos Futuros, encontró documentos que revelaban que Ricardo había estado negociando la venta de su participación en la empresa a un grupo de inversionistas extranjeros. Los contratos preliminares estaban casi completos, y el monto de la venta ascendía a 15 millones de pesos. La fecha propuesta para la firma era el día después de su regreso de Cancún. Esperanza se reclinó en la silla de cuero, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba solo de una aventura extramarital. Ricardo había planeado meticulosamente su salida del matrimonio, asegurándose de llevarse la mayor parte de los activos familiares antes de pedirle el divorcio. La mujer que había confiado ciegamente en su esposo durante 15 años, se dio cuenta de que había estado viviendo con un extraño, un hombre capaz de planificar la destrucción de su familia con la misma precisión con la que diseñaba sus edificios. Pero Ricardo había cometido un error. En su arrogancia, había subestimado a la mujer con la que se había casado. Esperanza no era solo la ama de casa que él había descrito en sus mensajes con Sofía. Era licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Había trabajado como consultora financiera antes de casarse y conocía cada aspecto del negocio familiar mejor que el propio Ricardo. Durante años había manejado discretamente las finanzas de la empresa, había negociado con proveedores, había establecido las relaciones con los bancos que financiaban sus proyectos. Ricardo se encargaba del aspecto técnico y de las relaciones públicas, pero Esperanza era quien realmente mantenía funcionando el negocio. Y ahora iba a usar todo ese conocimiento para asegurarse de que Ricardo pagara por su traición. Se dirigió hacia la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Diego Rivera, que decoraba la pared del estudio. Adentro encontró los documentos legales de la empresa, las escrituras de las propiedades y, lo más importante, los poderes notariales que les permitían a ambos tomar decisiones en nombre de la sociedad conyugal. Esperanza había insistido en tener esos poderes cuando establecieron la empresa, argumentando que era necesario para poder actuar en caso de que Ricardo estuviera en obra o de viaje. Él había accedido sin pensar mucho en las implicaciones, confiando en que su esposa jamás haría nada sin consultarlo primero. Pero esa confianza estaba a punto de costarle muy caro. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado de confianza, licenciado Méndez, quien había sido compañero de universidad y mantenía su despacho abierto las 24 horas para emergencias de sus clientes más importantes. «Buenas noches, Esperanza», respondió la voz familiar después del segundo tono. «¿Qué puedo hacer por ti a estas horas?» «Necesito verte mañana temprano, Joaquín», respondió con una voz que ya no temblaba. «Es urgente. Se trata de modificar algunos aspectos legales de la empresa y de mi matrimonio. ¿Está todo bien? Suenas diferente». Esperanza miró hacia la ventana, donde las luces de Guadalajara seguían brillando como testigos silenciosos de su transformación. «Todo está perfecto, Joaquín. Finalmente todo está perfectamente claro». Después de colgar, regresó a la computadora de Ricardo y comenzó a copiar todos los archivos relevantes en una memoria USB. Los documentos de la venta, los registros de gastos personales pagados con dinero de la empresa, las conversaciones guardadas con clientes donde Ricardo se atribuía todo el mérito de proyectos que habían sido idea de Esperanza.
Mientras los archivos se transferían, su mente trabajaba a toda velocidad, planificando cada movimiento de la estrategia que se desarrollaría durante la semana siguiente. Ricardo creía que tenía todo bajo control, que había orquestado perfectamente su escape hacia una nueva vida con Sofía, pero cuando regresara de Cancún el próximo sábado, se encontraría con una realidad completamente diferente a la que había dejado atrás. Esperanza se levantó del escritorio y caminó hacia la recámara principal. El espejo del tocador le devolvió la imagen de una mujer que había cambiado completamente en el transcurso de unas pocas horas. Ya no era la esposa confiada y sumisa que había desayunado con Ricardo esa mañana. En sus ojos pardos brillaba ahora una determinación férrea, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que hubiera hecho temblar a cualquiera que la conociera bien. Se dirigió hacia el armario y comenzó a sacar toda la ropa de Ricardo, doblándola cuidadosamente y colocándola en maletas. No por despecho, sino porque muy pronto esa ropa ya no tendría lugar en esa casa. Mientras trabajaba, recordó una conversación que había tenido con su abuela materna poco antes de que falleciera. La anciana, una mujer que había criado a 8 hijos sola después de que su esposo la abandonara por una mujer más joven, le había dicho: «Mija, en esta vida hay 2 tipos de mujeres, las que lloran por los hombres que las lastiman, y las que se aseguran de que esos hombres aprendan a no lastimar a nadie más». Esa noche, mientras empacaba las pertenencias del hombre que había prometido amarla hasta que la muerte los separara, Esperanza Morales decidió en qué tipo de mujer se iba a convertir. La lluvia había cesado, y por primera vez en muchos meses, el cielo sobre Guadalajara se veía completamente despejado. El amanecer del martes se filtró a través de las cortinas de lino del departamento, iluminando el rostro sereno de Esperanza, quien había dormido apenas 3 horas pero se sentía más despierta y lúcida que en años. Se había levantado a las 5 de la mañana, había preparado café en la máquina italiana que Ricardo había insistido en comprar el año anterior, y ahora se encontraba sentada en la mesa del comedor, revisando una lista detallada de todo lo que debía hacer durante los próximos 5 días. La primera llamada la hizo exactamente a las 8 de la mañana. «Licenciado Méndez», dijo cuando su abogado respondió. «Soy Esperanza. Necesito que nos veamos en 1 hora en tu despacho, y quiero que traigas a tu socio especialista en derecho mercantil. Por supuesto. ¿Puedes adelantarme algo sobre el asunto?». Esperanza miró hacia la ventana, donde el tráfico matutino de Guadalajara ya comenzaba a congestionarse en el periférico. «Digamos que voy a ejercer algunos derechos que he tenido durante años pero nunca había necesitado usar». El despacho del licenciado Méndez se encontraba en uno de los edificios más modernos de la zona financiera de Puerta de Hierro. Esperanza llegó puntual, vestida con un traje sastre gris oscuro que proyectaba autoridad y profesionalismo. Llevaba consigo un portafolios de piel que contenía todos los documentos que había recopilado la noche anterior. «Esperanza», la saludó Joaquín Méndez, un hombre de 50 años con cabello plateado y una expresión que denotaba décadas de experiencia en asuntos legales complejos. «Te presento a mi socio, el licenciado Roberto Salinas, nuestro especialista en derecho corporativo». Salinas era más joven, quizás 40 años, con una mirada penetrante y modales precisos. Esperanza había investigado sobre él la noche anterior. Tenía una reputación impecable en reestructuraciones empresariales y divorcios de alto patrimonio. «Caballeros», comenzó Esperanza una vez que se sentaron en la elegante sala de juntas, «lo que voy a contarles debe manejarse con absoluta confidencialidad. Mi esposo Ricardo está en Cancún con su amante, planeando abandonarme después de vender en secreto su parte de nuestra empresa». Procedió a explicar todo lo que había descubierto, mostrando las capturas de pantalla de los mensajes, los documentos de la venta planeada y los registros de gastos personales financiados con dinero corporativo. Joaquín silbó suavemente. «Esto es más grave de lo que pensé. Ricardo está cometiendo varios delitos: malversación de fondos corporativos, fraude conyugal y posible evasión fiscal. Pero también tienes una posición muy fuerte», agregó Salinas, revisando los poderes notariales que Esperanza había llevado. «Estos documentos te dan autoridad para tomar decisiones corporativas inmediatas. ¿Qué tienes en mente?».
Esperanza sonrió con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Quiero que mañana por la mañana se presente una demanda por disolución anticipada de la sociedad conyugal, citando infidelidad y malversación de bienes. Quiero que se congelen todas las cuentas corporativas y personales de Ricardo. Y quiero que se notifique a los potenciales compradores de la empresa que la venta ha sido cancelada unilateralmente. Eso es bastante agresivo, comentó Joaquín. ¿Estás segura de que quieres proceder así? Completamente segura. Pero hay más. Esperanza abrió otra carpeta. Ricardo ha estado usando su posición en la empresa para beneficiar a Sofía Herrera de maneras que podrían considerarse nepotismo y abuso de poder. Quiero que se inicie una auditoría completa de todos los contratos donde ella haya estado involucrada. Durante las siguientes 2 horas, los 3 trabajaron en la estrategia legal que se desplegaría como una tormenta perfecta sobre la vida de Ricardo Morales. Cada movimiento estaba calculado, cada documento preparado para causar el máximo impacto legal. Cuando salió del despacho al mediodía, Esperanza se dirigió directamente a las oficinas de Morales & Asociados, ubicadas en una torre de cristal en el centro financiero de Guadalajara. El edificio de 20 pisos albergaba las oficinas más prestigiosas de la ciudad, y la empresa familiar ocupaba todo el piso 16. Buenos días, señora Morales, la saludó Carmen, la recepcionista, una mujer de mediana edad que había trabajado para la empresa durante 8 años. ¿Cómo está el licenciado? ¿Ya cerró el contrato en Cancún? Aún está en negociaciones, respondió Esperanza con naturalidad. Pero necesito revisar algunos asuntos administrativos. ¿Está Sofía en la oficina? Sí, llegó esta mañana muy temprano. Dijo que tenía mucho trabajo que adelantar mientras el licenciado estaba de viaje. Esperanza asintió y se dirigió hacia las oficinas ejecutivas. La empresa tenía 35 empleados distribuidos en diferentes departamentos: ingeniería, arquitectura, administración, ventas y recursos humanos. Todos la conocían y respetaban, aunque muchos no sabían el papel fundamental que ella había jugado en el crecimiento del negocio. Encontró a Sofía en su oficina, una habitación elegantemente decorada que quedaba estratégicamente cerca del despacho de Ricardo. La joven estaba hablando por teléfono, y por su tono de voz y las risas, Esperanza dedujo que estaba conversando con su esposo. «Tengo que dejarte, mi amor», escuchó que decía Sofía. «Acaba de llegar alguien a la oficina». Cuando colgó y levantó la vista, se encontró con Esperanza parada en el umbral de su puerta. Por un momento, el rostro de Sofía palideció, como si hubiera visto un fantasma. «Señora Morales», balbuceó, tratando de recuperar la compostura. No la esperaba por aquí». Esperanza entró a la oficina con la elegancia de una reina inspeccionando sus dominios. Sofía Herrera era efectivamente hermosa, con esa belleza artificial que solo se logra con tratamientos estéticos costosos y horas en el gimnasio. Su oficina estaba decorada con fotografías de obras de la empresa, pero Esperanza notó que en varias de ellas aparecía Ricardo en poses que sugerían una intimidad que iba más allá de lo profesional. «Solo vine a revisar algunos documentos administrativos», dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te molestes si uso tu computadora por un momento. La mía está teniendo problemas técnicos». Sofía no pudo negarse sin parecer sospechosa. Se levantó de su escritorio claramente nerviosa. «Por supuesto, señora. Yo iba a tomar un café. ¿Puedo traerle algo?» «Muy amable de tu parte, querida. Un café negro, sin azúcar». Cuando Sofía salió de la oficina, Esperanza se sentó frente a la computadora. No necesitó buscar mucho para encontrar lo que ya sospechaba. En la carpeta de documentos personales de Sofía, había decenas de fotografías íntimas con Ricardo, tomadas en diferentes hoteles y restaurantes durante los últimos meses. También encontró copias de facturas de joyas, ropa y tratamientos de belleza, todos pagados con tarjetas corporativas de la empresa. Pero lo más interesante fue un documento que Sofía había guardado en una carpeta llamada Futuro. Era una propuesta de negocio para establecer una nueva empresa constructora con Ricardo como socio principal y ella como directora de operaciones.
La fecha de constitución planeada era exactamente una semana después del regreso de Cancún. Esperanza copió todos los archivos en una memoria USB y limpió el historial de navegación. Cuando Sofía regresó con el café, la encontró revisando aparentemente documentos contables normales. «Gracias por el café», dijo Esperanza tomando un sorbo. «Por cierto, Sofía, quería felicitarte por tu excelente trabajo este año. Ricardo me ha comentado lo dedicada que has sido». La joven se ruborizó, sin saber si Esperanza hablaba con sarcasmo o sinceridad. Es un placer trabajar para ustedes, señora Morales. Su esposo es un jefe extraordinario. Sí, es muy generoso con las personas que aprecia», respondió Esperanza, observando cómo Sofía se removía incómodamente en su asiento. «Dime, ¿tienes planes para el fin de semana? Ricardo regresa el sábado y pensé en organizar una pequeña celebración por el contrato de Cancún». «Yo no estoy segura de mis planes», mintió Sofía, claramente confundida por la aparente cordialidad de Esperanza. «Bueno, ya veremos». Esperanza se levantó del escritorio y se dirigió hacia la puerta. «Que tengas un excelente día, querida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedírmela. Después de todo, somos como una familia aquí». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza velada que Sofía no logró descifrar completamente, pero que la llenó de una inquietud inexplicable. Esperanza salió de la oficina de Sofía y se dirigió al Departamento de Recursos Humanos, donde encontró a la licenciada Patricia Vega, una mujer competente de 40 años que manejaba todos los aspectos laborales de la empresa. «Patricia, necesito que revises el contrato laboral de Sofía Herrera y me prepares un informe detallado sobre sus actividades y responsabilidades durante los últimos 8 meses», dijo sin preámbulos. «¿Hay algún problema, señora Morales? Digamos que estamos considerando algunas reestructuraciones en el departamento administrativo. Quiero tener toda la información antes de tomar decisiones». Patricia asintió. Era lo suficientemente experimentada para entender que cuando los propietarios pedían este tipo de informes, generalmente significaba que alguien estaba en problemas. «Lo tendré listo mañana por la mañana», prometió. «Perfecto. Y Patricia, este asunto es confidencial por el momento». Durante el resto de la tarde, Esperanza visitó todos los departamentos de la empresa, hablando con empleados, revisando proyectos en curso y familiarizándose con aspectos operativos que había dejado en manos de Ricardo durante los últimos años. Quería asegurarse de que cuando llegara el momento de tomar control total de la empresa, estaría completamente preparada. A las 6 de la tarde, regresó a su departamento y encontró 2 maletas más que había preparado esa mañana junto a la puerta. Todas las pertenencias personales de Ricardo estaban empacadas y listas para ser enviadas a donde él decidiera vivir después del sábado. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. «Hola, mi amor. El día ha sido maravilloso. Sofía y yo fuimos a bucear en los arrecifes. Por la noche cenaremos en el restaurante del hotel. Te amo». Esperanza leyó el mensaje 3 veces. La falsedad de esas palabras finales la golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía decirle que la amaba mientras planeaba abandonarla? ¿Cómo podía mantener esa farsa hasta el último momento? Decidió responder con la misma falsedad. «Qué bueno, mi cielo. Espero que cierres pronto ese contrato. Los niños y yo te extrañamos mucho. Cuídate». Era miércoles por la noche cuando Esperanza se dio cuenta de que había estado tan concentrada en su plan de venganza que había olvidado por completo a sus hijos. Alejandra estaba en casa de una compañera de clase trabajando en un proyecto de historia, y Sebastián había ido a entrenar con el equipo juvenil de las Chivas. Cuando ambos regresaron esa noche, encontraron a su madre en la cocina preparando pozole rojo, uno de los platillos tradicionales que más les gustaban. «¿Cómo está papá?», preguntó Sebastián mientras se servía un plato generoso. «¿Ya cerró el contrato?». Esperanza observó a su hijo menor, tan parecido a Ricardo en sus gestos y expresiones faciales. Tenía sus mismos ojos oscuros y su sonrisa traviesa. ¿Cómo iba a explicarle que el hombre que admiraba como a un héroe había destruido su familia por una aventura con una mujer menor que su hermana mayor? «Aún está trabajando en eso», respondió simplemente.
¿Cómo estuvo el entrenamiento? Excelente. El entrenador dice que tengo posibilidades de entrar al equipo de la categoría mayor el próximo año, respondió Sebastián con entusiasmo. Alejandra, más perceptiva que su hermano, notó algo diferente en el comportamiento de su madre. Mamá, ¿estás bien? Te ves distinta. Esperanza miró a su hija, una joven hermosa e inteligente que había heredado su determinación y la pasión de Ricardo por la arquitectura. Estaba en su último año de preparatoria y ya había sido aceptada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Solo estoy un poco cansada, mija. Han sido días muy intensos en la oficina. Pero Alejandra no se convenció. Durante la cena, observó cómo su madre evitaba mencionar a su padre, cómo sus respuestas sobre el viaje de negocios sonaban ensayadas y vacías de emoción. Esa noche, después de que los chicos se fueran a dormir, Esperanza se sentó en su cama matrimonial y por primera vez desde el descubrimiento, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba por Ricardo, sino por los años perdidos, por la confianza destrozada, por la familia que se desintegraría en pocos días. Pero sobre todo, lloraba por la mujer ingenua que había sido hasta hace apenas 48 horas. Esa mujer había muerto el lunes por la noche, y en su lugar había nacido alguien completamente diferente. Una mujer dispuesta a luchar por lo que le pertenecía por derecho. Su teléfono vibró con otro mensaje de Ricardo. Buenas noches, mi cielo. Mañana será otro día productivo. Solo espero terminar pronto para regresar contigo y con los niños. Esta vez, Esperanza no respondió. En cambio, marcó el número del licenciado Méndez. Joaquín, soy Esperanza. Quiero que mañana por la mañana ejecutemos la primera fase del plan. Es hora de que Ricardo entienda que las consecuencias de sus acciones están esperándolo en casa. ¿Estás completamente segura, Esperanza? Una vez que demos este paso, no habrá vuelta atrás. Esperanza miró hacia el lado vacío de la cama, donde Ricardo había mentido noche tras noche durante 8 meses. No hay nada a lo que regresar, Joaquín. Ese hombre destruyó nuestro matrimonio el día que decidió ser infiel. Yo solo me estoy asegurando de que pague un precio justo por esa decisión. Después de colgar, Esperanza se dirigió al baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía la misma apariencia física, pero sus ojos brillaban con una determinación que jamás había mostrado antes. Mañana comenzaría oficialmente la guerra, y Ricardo Morales iba a descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. El jueves sería el día en que Esperanza Morales dejaría de ser la víctima silenciosa de una traición y se convertiría en la arquitecta de una venganza perfectamente ejecutada. El jueves amaneció con un cielo despejado sobre Guadalajara, como si la ciudad misma hubiera decidido ser testigo de lo que estaba por suceder. Esperanza se levantó antes del alba, se duchó con agua fría para mantenerse completamente alerta y se vistió con su traje más elegante, un conjunto de chaqueta y falda en color azul marino que le daba un aire de autoridad incuestionable. A las 7 de la mañana exacta su teléfono sonó. «Todo listo, Esperanza», le confirmó la voz del licenciado Méndez. Los documentos fueron presentados ante el juzgado a primera hora. En 2 horas, Ricardo recibirá la notificación oficial de la demanda por disolución de sociedad conyugal en su hotel de Cancún. ¿Y las cuentas? Congeladas desde las 6 de la mañana. Ni Ricardo ni Sofía podrán acceder a ningún fondo corporativo o personal hasta que se resuelva el proceso legal. Esperanza sintió una satisfacción fría recorrer su cuerpo. Perfecto. ¿Qué hay de los compradores potenciales? El licenciado Salinas se comunicó con ellos anoche. Les explicó que había surgido una disputa legal sobre la propiedad de la empresa y que cualquier transacción quedaba suspendida indefinidamente. No parecieron muy contentos. Me imagino que no. Esperanza sonrió mientras se servía una taza de café. ¿A qué hora es la reunión con el notario? A las 10. Todo el equipo estará presente. Contador, valuador de activos y el especialista en derecho corporativo. Durante el desayuno, Alejandra notó el cambio radical en el comportamiento de su madre, Dosti. Esperanza irradiaba una confianza y determinación que jamás había mostrado antes, como si hubiera tomado una decisión trascendental que la hubiera liberado de algún peso invisible. Mamá,
¿Segura que estás bien?, preguntó la joven mientras untaba mermelada en su pan tostado. Nunca he estado mejor, mija, respondió Esperanza con sinceridad. Hoy va a ser un día muy importante para nuestra familia. Sebastián, siempre menos perceptivo que su hermana, siguió desayunando sin notar las corrientes subterráneas que fluían en la conversación. ¿Cuándo regresa papá? Quiero mostrarle las jugadas nuevas que aprendí en el entrenamiento. Esperanza sintió una punzada de dolor al ver la inocencia de su hijo menor. Regresa el sábado como estaba planeado. Pero cuando regrese, las cosas van a ser diferentes, Sebastián. ¿Diferentes cómo?, preguntó Alejandra, su instinto detectando que algo significativo estaba ocurriendo. Ya hablaremos de eso cuando sea necesario, respondió Esperanza, evitando entrar en detalles que aún no estaba lista para compartir con sus hijos. A las 9:30, Esperanza llegó al despacho del licenciado Méndez. La sala de juntas estaba llena de profesionales, abogados, contadores, un valuador de bienes raíces y un especialista en derecho mercantil. Todos habían sido convocados para ejecutar la operación más compleja y devastadora de sus carreras. Señora Morales, la saludó el valuador, un hombre mayor con décadas de experiencia en tasaciones de empresas. He terminado la evaluación preliminar de los activos corporativos y personales. Los números son impresionantes. Esperanza se sentó a la cabeza de la mesa, asumiendo naturalmente el papel de líder que siempre había tenido pero que raramente había ejercido públicamente. Proceda con el informe. La empresa Morales y Asociados tiene un valor neto de aproximadamente 24 millones de pesos. Esto incluye propiedades, equipos, contratos en curso y la reputación comercial. Las propiedades personales suman otros 8 millones, el departamento en Providencia, la casa de fin de semana en Chapala y las inversiones en el mercado de valores. En total, estamos hablando de un patrimonio familiar de 32 millones de pesos, agregó el contador. Según las leyes de sociedad conyugal en Jalisco, usted tiene derecho a la mitad de todo, independientemente de las circunstancias del divorcio. Esperanza asintió. Pero yo no quiero la mitad. Quiero todo lo que me corresponde legalmente, más las compensaciones por daños y perjuicios. El licenciado Salinas abrió una carpeta gruesa. Basándonos en la evidencia de malversación de fondos corporativos que usted proporcionó, podemos argumentar que Ricardo ha utilizado aproximadamente 2 millones de pesos de dinero conyugal para financiar su relación extramarital. Eso le da derecho a una compensación adicional. Además, agregó Joaquín Méndez, la infidelidad comprobada y el intento de venta fraudulenta de activos matrimoniales son causales suficientes para solicitar una pensión compensatoria permanente. Esperanza escuchaba con la concentración de un general planificando una batalla decisiva. Cada cifra, cada procedimiento legal, cada consecuencia posible se grababa en su mente con precisión matemática. ¿Qué hay de Sofía Herrera?, preguntó. Ah, sí, sonrió el especialista en derecho laboral. Su situación es particularmente delicada. Hemos encontrado evidencia de que ha utilizado recursos corporativos para gastos personales, ha recibido bonificaciones injustificadas y ha participado en actividades que constituyen conflicto de interés. Podemos iniciar un proceso por abuso de confianza y malversación. ¿Tiempo de prisión? Hasta 5 años, dependiendo del monto total de los daños. Por primera vez en días, Esperanza sintió una verdadera sonrisa cruzar su rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia finalmente servida. Procedan con todo, ordenó. Quiero que tanto Ricardo como Sofía entiendan completamente las consecuencias de sus actos. Mientras los abogados finalizaban los detalles de la estrategia legal, el teléfono de Esperanza vibró. Era un mensaje de Ricardo, pero esta vez el tono había cambiado drásticamente. Esperanza, ¿qué está pasando? Me acaban de notificar de una demanda de divorcio. Dice que las cuentas están congeladas. Esto debe ser un error. Llámame inmediatamente. Esperanza leyó el mensaje en voz alta para el equipo legal. Todos intercambiaron miradas de satisfacción profesional. ¿Va a responderle?, preguntó Joaquín. Aún no, respondió Esperanza guardando el teléfono. Que sufra un poco más de incertidumbre.
Después de 8 meses de mentiras, se ha ganado unas horas de ansiedad. A las 2 de la tarde, Esperanza se dirigió a las oficinas de Morales & Asociados. Había llegado el momento de la segunda fase de su plan: tomar control operativo de la empresa. Cuando entró al edificio, notó inmediatamente que algo había cambiado en el ambiente. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que no había estado presente en visitas anteriores. La noticia del congelamiento de cuentas había llegado a la oficina, cuando el departamento de contabilidad intentó procesar algunos pagos rutinarios. «Señora Morales», la interceptó Carmen, la recepcionista, con expresión preocupada. «Hay algunos problemas con las cuentas bancarias. El contador dice que necesita hablar con usted urgentemente». «Ya estoy al tanto de la situación», respondió Esperanza con calma. «Por favor, convoca a una reunión general en la sala de juntas para las 3 de la tarde. Todos los empleados deben estar presentes». «¿Todos, incluida la señorita Sofía?» «Especialmente la señorita Sofía». Durante la siguiente hora, Esperanza recorrió cada departamento, hablando brevemente con empleados, revisando proyectos y estableciendo su presencia como la nueva autoridad indiscutible de la empresa. Su comportamiento era profesional pero firme, dejando claro que había asumido el control completo de las operaciones. A las 3 en punto, 35 empleados se encontraban reunidos en la sala de juntas. Sofía llegó al último momento, claramente nerviosa y tratando de mantener una apariencia de normalidad que no lograba convencer a nadie. Esperanza se colocó de pie frente a todos, irradiando una autoridad natural que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. «Compañeros», comenzó con voz clara y firme, «como saben, mi esposo Ricardo se encuentra fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Sin embargo, han surgido algunas circunstancias que requieren cambios inmediatos en la estructura operativa de la empresa». Un murmullo nervioso recorrió la sala. Varios empleados intercambiaron miradas preocupadas. «A partir de hoy, yo asumiré la dirección general de Morales & Asociados. Esta decisión ha sido tomada por razones legales y administrativas que no puedo detallar en este momento, pero que están completamente respaldadas por nuestros documentos corporativos». La licenciada Patricia Vega, de Recursos Humanos, levantó la mano. «Señora Morales, ¿qué significa esto para nuestros empleos? ¿La empresa está en problemas financieros?» «La empresa está en excelente condición financiera», respondió Esperanza con seguridad. «Todos sus empleos están seguros, y todos los proyectos en curso continuarán según lo planeado. Sin embargo, habrá algunos cambios en el personal directivo». Sus ojos se posaron directamente en Sofía, quien se había puesto visiblemente pálida. «Señorita Herrera, necesito verla en mi oficina después de esta reunión». Sofía asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. «El resto del equipo puede continuar con sus actividades normales. Cualquier duda o pregunta puede dirigirla directamente a mí. Soy la única persona autorizada para tomar decisiones corporativas hasta nuevo aviso». Cuando la reunión terminó, los empleados salieron de la sala de juntas comentando en susurros lo que acababa de ocurrir. Algunos, los más veteranos, recordaban que Esperanza había sido fundamental en la fundación y crecimiento de la empresa, aunque siempre había permanecido en segundo plano respecto a Ricardo. Sofía permaneció sentada en su lugar, como paralizada por el miedo. «Ven conmigo», le dijo Esperanza con tono neutro. Caminaron en silencio hasta la oficina principal de Ricardo, que ahora ocuparía Esperanza. El despacho era amplio y elegante, con una vista panorámica de la ciudad y muebles de madera fina que reflejaban el éxito de la empresa. Esperanza se sentó detrás del escritorio ejecutivo, mientras Sofía permaneció de pie frente a ella como una estudiante llamada a la oficina del director. «Siéntate», ordenó Esperanza. Sofía obedeció, temblando visiblemente. «Supongo que ya te has dado cuenta de que sé todo sobre tu relación con mi esposo», comenzó Esperanza sin rodeos. Sofía abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Los mensajes, las fotografías, los gastos pagados con dinero de la empresa, los planes para establecer un nuevo negocio, todo. «Señora Morales, yo puedo explicarlo», balbuceó finalmente Sofía. «No hay nada que explicar», la interrumpió Esperanza. «Los hechos son claros y están completamente documentados.
Mi esposo y tú han cometido adulterio, malversación de fondos corporativos y abuso de confianza. Estos son delitos graves que pueden resultar en tiempo de prisión. Sofía comenzó a llorar. Por favor, señora Morales. Yo no quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio solo era... Fue Ricardo quien insistió en... ¿En qué? Preguntó Esperanza con frialdad. ¿En destruir mi matrimonio? ¿En robar dinero de la empresa? ¿En planear abandonar a sus hijos? Él me dijo que ustedes ya no se amaban, que el matrimonio estaba terminado hace años. Sollozó Sofía. Me dijo que solo estaba esperando el momento adecuado para separarse. Esperanza rió sin humor. ¿Y tú le creíste? Una mujer inteligente como tú, ¿realmente pensó que un hombre que engaña a su esposa durante 8 meses sería honesto contigo? Sofía no tenía respuesta para eso. Aquí están los hechos, continuó Esperanza, abriendo una carpeta sobre el escritorio. Has recibido bonificaciones no autorizadas por un total de 250,000 pesos. Has utilizado tarjetas corporativas para gastos personales por otros 300,000. Has participado en la planeación de una venta fraudulenta de activos matrimoniales. Y has mantenido una relación sexual con tu jefe, lo cual constituye acoso laboral según nuestro código de conducta. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Sofía con voz quebrada. Eso depende enteramente de ti, respondió Esperanza reclinándose en su silla. Puedo proceder legalmente y asegurarme de que pases varios años en prisión, o puedes cooperar completamente con la investigación y tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Esperanza abrió otra carpeta y sacó varios documentos. Firmarás una confesión completa de todos tus actos. Devolverás cada peso que has robado de la empresa. Renunciarás inmediatamente a tu posición y proporcionarás testimonio completo sobre la participación de Ricardo en todos estos delitos. Sofía miró los documentos como si fueran su sentencia de muerte. ¿Y si hago todo eso? No presentaré cargos criminales en tu contra, pero tendrás que encontrar trabajo en otra ciudad, porque tu reputación profesional en Guadalajara estará terminada. Era una oferta cruel pero justa. Sofía tendría que reconstruir completamente su vida, pero al menos no lo haría desde una celda de prisión. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró Sofía. Tienes hasta mañana a primera hora, respondió Esperanza. Si no has firmado estos documentos para las 9 de la mañana, procederé con la demanda criminal completa. Sofía se levantó de la silla con piernas temblorosas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Esperanza. Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Cómo supo? Fuimos muy cuidadosos. Esperanza sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Sofía, un hombre que ha estado casado durante 15 años no puede cambiar completamente su comportamiento sin que su esposa lo note. Ricardo cometió el error de subestimarme. Pensó que era solo un ama de casa ignorante, pero resulta que conozco este negocio mejor que él, y conozco la ley mejor de lo que cualquiera de ustedes imaginó. Después de que Sofía salió, Esperanza permaneció sola en la oficina. Su teléfono había estado vibrando constantemente durante la última hora. Ricardo la había llamado 6 veces y enviado una docena de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. El último mensaje decía: Esperanza, por favor, llámame. Necesito entender qué está pasando. Esto es una locura. Regreso inmediatamente a Guadalajara. Finalmente Esperanza decidió responder, pero no con una llamada. Escribió un mensaje simple y directo. Ricardo, cuando regreses el sábado como estaba planeado, hablaremos de todo. Hasta entonces, disfruta tu último día de vacaciones con Sofía. Va a ser el último día de libertad que tendrán juntos por mucho tiempo. Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono. No quería escuchar las justificaciones desesperadas o las promesas vacías que seguramente vendrían como respuesta. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a sus hijos cenando pizza mientras hacían tarea en la mesa del comedor. La normalidad de la escena contrastaba dramáticamente con la revolución que había orquestado durante las últimas 48 horas. ¿Cómo estuvo tu día, mamá?, preguntó Alejandra, notando la expresión de satisfacción en el rostro de su madre. Fue un día muy productivo, mija. Muy productivo.
Sebastián levantó la vista de su libro de matemáticas. ¿Supiste algo de papá? Sí, hablé con él. Regresa el sábado como estaba planeado. ¿Y el contrato? Esperanza miró a su hijo menor, tan inocente, tan ajeno a la tormenta que estaba por desatarse sobre su familia. El contrato, digamos que no salió como él esperaba. Esa noche, después de que los chicos se fueron a dormir, Esperanza se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en el balcón de su departamento. Las luces de Guadalajara se extendían ante ella como un mar de posibilidades infinitas. En menos de 72 horas, había pasado de ser una esposa engañada a convertirse en la dueña absoluta de un imperio empresarial de 32 millones de pesos. Había neutralizado completamente los planes de Ricardo y había puesto a Sofía en una posición donde tendría que elegir entre la colaboración o la prisión. Pero lo más importante, había recuperado algo que no sabía que había perdido: el respeto por sí misma. El viernes sería el día final de preparativos, Monsieur. El sábado, cuando Ricardo regresara de Cancún esperando encontrar a la esposa sumisa y confiada que había dejado atrás, se encontraría cara a cara con una mujer completamente diferente. Una mujer que había aprendido que a veces la mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, sino simplemente asegurarse de que paguen el precio completo por sus decisiones. El viernes por la mañana, Esperanza despertó con una sensación de calma absoluta que no había experimentado en meses. Era como si durante toda la semana hubiera estado nadando contra una corriente invisible y finalmente hubiera encontrado la orilla donde podía descansar y contemplar el paisaje desde una perspectiva completamente nueva. Se duchó tomándose su tiempo. Eligió cuidadosamente su ropa, un vestido azul marino que realzaba su figura y le daba un aire de autoridad serena, y desayunó con sus hijos como si fuera un día completamente normal. Pero por dentro, sabía que era el último día de su vida anterior, el último amanecer de la mujer que había sido durante 15 años. Alejandra, siempre perceptiva, notó que su madre irradiaba una confianza diferente, algo que iba más allá de la determinación de los últimos días. Era como si hubiera encontrado una versión de sí misma que había estado dormida durante años. «Mamá, ¿segura que estás bien?», preguntó mientras terminaba su jugo de naranja. «Te ves, no sé, diferente, más fuerte». Esperanza sonrió a su hija con una calidez genuina, que había estado ausente durante meses sin que ella misma se diera cuenta. «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, mija. A veces las crisis nos obligan a descubrir quiénes realmente somos». «¿Qué crisis?», intervino Sebastián, levantando la vista de su plato de huevos revueltos. «Nada de lo que tengas que preocuparte por ahora, hijo. Cuando tu papá regrese mañana, tendremos una conversación familiar importante». Alejandra frunció el ceño. A sus 17 años, tenía suficiente experiencia de vida para reconocer cuando los adultos estaban evitando dar información completa. «Mamá, papá y tú están teniendo problemas». Esperanza se detuvo con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Había estado tan concentrada en la logística de su venganza que no había preparado completamente cómo manejaría esta conversación con sus hijos. «Tu padre y yo tenemos algunas diferencias que necesitamos resolver», respondió finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero quiero que sepan que sin importar lo que pase entre nosotros como pareja, ustedes dos seguirán siendo lo más importante en nuestras vidas». Sebastián, con la inocencia típica de sus 14 años, se encogió de hombros y siguió desayunando. Para él, los problemas de adultos eran abstracciones lejanas que no afectaban su mundo inmediato de fútbol, videojuegos y tareas escolares. Pero Alejandra había captado perfectamente el subtexto. Su madre acababa de confirmar, sin decirlo directamente, que sus padres se iban a separar. «¿Es por eso que has estado actuando tan diferente esta semana?», preguntó la joven con una madurez que sorprendió a Esperanza. «Parcialmente sí, pero también porque he recordado quién soy realmente, más allá de ser solo esposa y madre». Alejandra asintió lentamente. «¿Necesitas que hable con Sebastián? Él va a necesitar tiempo para procesar esto». Esperanza se levantó de la mesa y abrazó a su hija mayor. «Eres increíble, ¿lo sabías? Más madura de lo que yo era a tu edad.
Tuve una buena maestra, respondió Alejandra devolviendo el abrazo. Cuando los chicos se fueron a la escuela, Esperanza se dirigió una vez más a las oficinas de Morales Asociados. Tenía una agenda apretada: finalizar los documentos legales, resolver la situación con Sofía y preparar la logística para el regreso de Ricardo al día siguiente. La primera parada fue la oficina de Sofía Herrera. Esperanza la encontró empacando sus pertenencias personales en una caja de cartón. La joven había llorado evidentemente durante la noche. Sus ojos estaban hinchados y su maquillaje no lograba ocultar las ojeras profundas que marcaban su rostro. «Buenos días, Sofía», dijo Esperanza desde la puerta. «Veo que has tomado una decisión». Sofía levantó la vista, y por primera vez desde que comenzó todo este drama, Esperanza vio algo parecido a la honestidad en sus ojos verdes. «Señora Morales, quiero disculparme, no por las consecuencias que estoy enfrentando, porque sé que me las merezco, sino por el dolor que le he causado a usted y a sus hijos». Esperanza entró a la oficina y cerró la puerta detrás de ella. «¿Firmaste los documentos?» «Sí», respondió Sofía señalando una carpeta sobre el escritorio. «Está todo ahí. La confesión completa, la renuncia, el compromiso de devolución del dinero». Esperanza revisó los documentos rápidamente. Todo estaba en orden. Cada punto había sido abordado con el detalle legal necesario. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó, y se sorprendió a sí misma por el tono de preocupación genuina en su voz. «Mi hermana vive en Monterrey. Dice que puedo quedarme con ella hasta que encuentre trabajo». «Sofía, quiero que entiendas algo», dijo Esperanza sentándose en la silla frente al escritorio. «No te odio. Estoy profundamente decepcionada y herida por tus acciones, pero no te odio». Sofía la miró con sorpresa. «No entiendo. Mi esposo es un hombre de 45 años con experiencia y poder. Tú eres una mujer joven que probablemente fue manipulada por alguien que sabía exactamente cómo aprovechar tus vulnerabilidades. Eso no te exime de responsabilidad, pero sí explica cómo llegamos a este punto. Él me prometió tantas cosas», murmuró Sofía. «Me hizo sentir especial, como si fuera la única mujer en el mundo. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente ya había hecho lo mismo con otras antes que yo». Era una observación perspicaz, y Esperanza se preguntó por primera vez si realmente había conocido al hombre con quien se había casado, o si había estado viviendo con una versión cuidadosamente construida de Ricardo Morales. «¿Hay algo más que deba saber sobre los planes de Ricardo?», preguntó Esperanza. «¿Algo que no esté en los documentos que revisé?». Sofía dudó un momento, como si estuviera decidiendo si revelar una información adicional. Hay algo más. Ricardo no planeaba divorciarse de usted inmediatamente». «¿Qué quieres decir?». «Su plan era vender la empresa, mudarse conmigo a Cancún y mantener el matrimonio legalmente hasta que encontrara la forma de quedarse con la mayor parte de los activos sin que usted se diera cuenta». Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Ricardo no solo la había engañado, había planeado robarle sistemáticamente todo lo que habían construido juntos. «¿Tienes evidencia de esto?». «Hay grabaciones en mi teléfono, conversaciones donde él explica exactamente cómo pensaba hacerlo». «Dame tu teléfono», ordenó Esperanza. Durante los siguientes 20 minutos, escuchó las grabaciones que Sofía había hecho, aparentemente sin que Ricardo lo supiera. En ellas, su esposo detallaba meticulosamente cómo planeaba transferir activos a cuentas offshore, cómo pensaba usar tecnicismos legales para minimizar el pago de pensión alimenticia, y cómo se aseguraría de que Esperanza terminara con la menor cantidad de dinero posible. Era la voz del hombre con quien había compartido cama durante 15 años, hablando sobre ella como si fuera un obstáculo molesto en sus planes de enriquecimiento personal. «¿Por qué grabaste estas conversaciones?», preguntó Esperanza cuando terminó de escuchar. «Al principio porque me emocionaba escuchar cómo planeaba nuestro futuro juntos. Pero después comencé a tener dudas sobre si realmente cumpliría sus promesas. Pensé que tal vez necesitaría algún tipo de seguro». Era irónico. Las grabaciones que Sofía había hecho para protegerse de Ricardo
Ahora serían la evidencia final que aseguraría la destrucción completa de su examante. Sofía, esto cambia todo, dijo Esperanza, copiando las grabaciones a una memoria USB. Esta evidencia demuestra intención de fraude agravado. Ricardo no solo me engañó, planeó robarme sistemáticamente. ¿Qué significa eso? Significa que además de perder todo su dinero y su reputación, tu examante probablemente pasará varios años en prisión. Por primera vez en días, Sofía pareció genuinamente asustada por alguien que no fuera ella misma. Señora Morales, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Las cosas llegaron exactamente tan lejos como Ricardo las planeó, respondió Esperanza firmemente. Él tomó estas decisiones sabiendo perfectamente las consecuencias posibles. Ahora tendrá que vivir con ellas. Una hora más tarde, Esperanza se encontraba nuevamente en el despacho del licenciado Méndez, esta vez acompañada por un equipo aún más grande de especialistas legales. La evidencia adicional que Sofía había proporcionado había transformado completamente el caso. Esto es extraordinario, comentó el licenciado Salinas después de escuchar las grabaciones. Raramente vemos evidencia tan clara de intención fraudulenta. Ricardo prácticamente confesó todos sus crímenes. ¿Qué cargos adicionales podemos presentar?, preguntó Esperanza. Fraude agravado, conspiración para cometer robo, evasión fiscal y perjurio en documentos legales, enumeró el fiscal especialista que habían consultado. Estamos hablando de entre 10 y 15 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. ¿Y los activos? Con esta evidencia, podemos argumentar que usted merece no solo la mitad de los bienes matrimoniales, sino compensación completa por los daños intentados, posiblemente el 90% de todos los activos familiares. Esperanza se reclinó en su silla, procesando la magnitud de lo que había logrado en una semana. Había pasado de ser una esposa engañada a convertirse en la propietaria de prácticamente todo el imperio financiero que habían construido juntos. Hay una cosa más que quiero hacer antes de que Ricardo regrese, anunció. Quiero comprar la casa donde planeábamos mudarnos el año que viene. Los abogados la miraron con curiosidad. Es una propiedad en las lomas de Zapopan que habíamos estado considerando. Ricardo siempre dijo que era demasiado cara, pero con los activos que voy a controlar, puedo comprarla inmediatamente. ¿Es una compra estratégica?, preguntó Joaquín. Es una compra simbólica, respondió Esperanza. Quiero que Ricardo entienda que no solo no pudo robarme lo que ya tenía, sino que ahora tengo más de lo que jamás soñamos tener juntos. El resto del viernes pasó en un torbellino de actividad legal y financiera. Se presentaron los cargos criminales adicionales. Se finalizaron los contratos de compra de la nueva casa. Se establecieron las cuentas bancarias que estarían exclusivamente bajo el control de Esperanza, y se prepararon todos los documentos que se le entregarían a Ricardo cuando regresara al día siguiente. Esa noche, Esperanza llevó a sus hijos a cenar a uno de los restaurantes más elegantes de Guadalajara. Era una celebración prematura, pero necesitaba un momento de normalidad familiar antes de que todo cambiara definitivamente. «Mamá, ¿por qué estamos cenando aquí?», preguntó Sebastián, claramente impresionado por la elegancia del lugar. ¿Es alguna ocasión especial? Digamos que estamos celebrando un nuevo capítulo en nuestras vidas, respondió Esperanza, brindando con su copa de agua mineral. Alejandra la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Mamá, quiero que sepas que sin importar lo que pase con papá, Sebastián y yo estamos contigo. Eso significa más para mí de lo que pueden imaginar», respondió Esperanza, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. Durante la cena, les explicó gradualmente que sus vidas iban a cambiar significativamente, que probablemente se mudarían a una casa nueva, que la empresa familiar continuaría pero bajo su dirección exclusiva, y que su padre tendría que enfrentar las consecuencias de algunas decisiones muy malas que había tomado. Sebastián, inicialmente confundido, gradualmente comenzó a entender la seriedad de la situación. ¿Papá hizo algo malo? Tu papá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, respondió Esperanza con cuidado. Decisiones que tienen consecuencias legales y personales muy serias. ¿Va a ir a la cárcel? La pregunta directa de su hijo menor la tomó por sorpresa.
Es posible, Sebastián. Es muy posible. Esa noche, después de que los chicos se fueron a dormir, Esperanza se quedó despierta preparando mentalmente el encuentro del día siguiente. Ricardo regresaría al aeropuerto de Guadalajara a las 2 de la tarde. Ella estaría esperándolo, pero no sola. El sábado amaneció nublado, como si el clima mismo reflejara la tensión emocional que se acumulaba en la ciudad. Esperanza se despertó a las 6 de la mañana. Se vistió con un traje negro que la hacía parecer una ejecutiva poderosa y desayunó sola mientras sus hijos aún dormían. A las 10 de la mañana, recibió el último mensaje que Ricardo enviaría como hombre libre. Mi amor, aterrizamos en 2 horas. No puedo esperar a verte y aclarar toda esta locura. Te amo. Esperanza leyó el mensaje 3 veces, sorprendida por la capacidad de Ricardo para mantener la farsa hasta el último momento. Incluso sabiendo que lo habían descubierto, aún trataba de manipular la situación con declaraciones de amor falsas. Respondió con un mensaje simple. Te estaré esperando en el aeropuerto. Tenemos mucho de qué hablar. A las 11, llegó al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, pero no sola. La acompañaban el licenciado Méndez, 2 agentes de la Policía Ministerial y un oficial de órdenes judiciales. También había contratado a un fotógrafo profesional para documentar todo el encuentro. No era venganza, era justicia completamente legal y meticulosamente planeada. Se posicionaron estratégicamente en la sala de llegadas internacionales. Esperanza se sentó en una silla cerca de la puerta de salida, mientras los funcionarios legales permanecían discretamente cerca pero visibles. A las 2:15 de la tarde, los pasajeros del vuelo de Cancún comenzaron a salir. Esperanza reconoció inmediatamente a Ricardo entre la multitud. Venía bronceado, relajado, cargando una maleta elegante y sonriendo como un hombre que regresaba de unas vacaciones perfectas. Cuando la vio sentada esperándolo, su sonrisa se hizo más amplia. Claramente esperaba que todo el asunto legal fuera un malentendido que se resolvería con una explicación rápida y tal vez algunas flores. Esperanza, mi amor, dijo mientras se acercaba dejando caer la maleta para abrazarla. No tienes idea de lo confundidos que estuvimos con... No me toques, dijo Esperanza firmemente, levantándose de la silla pero manteniéndose fuera de su alcance. Ricardo se detuvo en seco, sorprendido por el tono frío de su esposa y por primera vez notando a los hombres trajeados que se habían acercado discretamente. Esperanza, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Ricardo, es que durante los últimos 8 meses has estado viviendo una mentira, y esa mentira terminó el lunes por la noche, cuando encontré tu teléfono. El color se desvaneció del rostro bronceado de Ricardo. ¿Mi teléfono? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Sofía Herrera. Estoy hablando de los hoteles pagados con dinero de la empresa. Estoy hablando de tus planes para vender nuestro negocio sin mi conocimiento. Estoy hablando de tu estrategia para robarme todo lo que hemos construido juntos durante 15 años. Ricardo miró nerviosamente a los hombres que los rodeaban. Esperanza, podemos hablar de esto en privado. No aquí, no así. No, Ricardo. El tiempo de las conversaciones privadas y las mentiras se terminó. Esperanza hizo una señal al licenciado Méndez, quien se acercó con una carpeta gruesa de documentos. Señor Morales, dijo el abogado formalmente. Soy Joaquín Méndez, representante legal de su esposa. Tengo órdenes judiciales para entregarle. Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió de confusión a sorpresa, de sorpresa a terror. Esto no puede ser legal, murmuró. No puedes congelar todas las cuentas. No puedes tomar control de la empresa. Puedo y ya lo hice, respondió Esperanza. También puedo y ya presenté cargos criminales contra ti por fraude, malversación y conspiración. Las grabaciones que Sofía hizo de sus conversaciones han sido muy esclarecedoras. La mención de las grabaciones fue como un golpe físico para Ricardo. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse contra una columna. Sofía Ella cooperó completamente con la investigación a cambio de inmunidad parcial. Tú, por otro lado, enfrentas cargos que pueden resultar en 15 años de prisión. Los otros viajeros en el aeropuerto
Habían comenzado a notar la escena. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar, reconociendo a Ricardo como el prominente empresario constructor de Guadalajara. Señor Morales, intervino uno de los agentes de policía. Necesita acompañarnos para procesar una orden de arresto. ¿Arresto?, gritó Ricardo, finalmente comprendiendo la magnitud completa de su situación. Esperanza, no puedes hacer esto. Somos una familia. Tenemos hijos juntos. Debiste pensar en nuestra familia antes de planear destruirla, respondió Esperanza, con una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación de Ricardo. Por favor, suplicó Ricardo, tratando de acercarse a ella nuevamente. Podemos resolver esto. Puedo explicártelo todo. Fue un error, una locura temporal. Te amo. No, dijo Esperanza firmemente. Me amabas a mí y al dinero que podías robarme. Ahora vas a descubrir qué se siente vivir sin ninguno de los dos. Los agentes comenzaron a escoltarlo hacia la salida del aeropuerto. Ricardo se volvió hacia Esperanza una última vez, con lágrimas en los ojos. Los niños, ¿qué les vas a decir a nuestros hijos? Les voy a decir la verdad, respondió Esperanza, que su padre eligió su propia comodidad y placer por encima del bienestar de su familia, y que las acciones tienen consecuencias. Mientras veía a Ricardo siendo llevado en esposas, Esperanza sintió una mezcla compleja de emociones. No había satisfacción cruel en verlo sufrir, pero sí había una sensación profunda de justicia finalmente servida. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandra. Mamá, vi las noticias. ¿Estás bien? Esperanza miró alrededor del aeropuerto, donde algunos reporteros habían comenzado a aparecer, atraídos por el escándalo de un empresario prominente siendo arrestado por fraude matrimonial. Respondió a su hija. Estoy perfectamente bien, mija. Por primera vez en años estoy exactamente donde debo estar. 3 horas más tarde, Esperanza se encontraba en su nuevo hogar, la casa en las lomas de Zapopan que había comprado el día anterior. Era una propiedad espectacular de 2 pisos, con vista panorámica a la ciudad, jardines elaborados y suficiente espacio para que sus hijos crecieran en un ambiente de verdadera prosperidad. Alejandra y Sebastián habían llegado 1 hora antes, acompañados por algunos empleados de la empresa de mudanzas que habían trabajado todo el día para transferir sus pertenencias más importantes. Mamá, dijo Sebastián, explorando la casa nueva con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Papá va a poder visitarnos aquí? Cuando salga de prisión, si los tribunales determinan que es seguro para ustedes, podrá tener visitas supervisadas, respondió Esperanza honestamente. Pero eso será dentro de varios años. Alejandra se acercó a su madre mientras observaban el atardecer desde la terraza principal. ¿Cómo te sientes realmente, mamá? Sin las máscaras, sin la fortaleza que has estado mostrando toda la semana. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento libre, mija. Por primera vez en años, me siento completamente libre de ser quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente? Esperanza sonrió, abrazando a su hija mientras Sebastián corría por el jardín con la energía de un adolescente, explorando un territorio nuevo. Soy una mujer que construyó un imperio empresarial. Soy una madre que protegerá a sus hijos sin importar el costo. Soy alguien que no permitirá que la traicionen sin consecuencias. Y soy una persona que ha aprendido que a veces el amor propio es más importante que el amor romántico. Esa noche, después de que sus hijos se durmieran en sus nuevas habitaciones, Esperanza se sentó en su estudio, una habitación elegante con vista a toda la ciudad de Guadalajara, y escribió en un diario que había decidido comenzar. Querido diario, escribió, hoy terminó oficialmente la vida de Esperanza Morales, la esposa sumisa. En su lugar nació Esperanza Morales, la empresaria, la madre soltera, la mujer que se negó a ser víctima de las decisiones de otro. Pausó, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, que ahora parecían brillar con promesas en lugar de amenazas. Durante 15 años creí que mi felicidad dependía de mantener feliz a Ricardo. Ahora entiendo que mi felicidad depende de mantenerme fiel a mis propios valores y de proteger a las personas que realmente me aman. Cerró el diario y se dirigió hacia la ventana. En algún lugar de la ciudad, Ricardo estaría pasando su primera noche en una celda,
probablemente todavía sin creer completamente que la mujer a quien había subestimado tan gravemente había orquestado su caída completa. Sofía estaría empacando sus últimas pertenencias, preparándose para comenzar una nueva vida en otra ciudad, llevando consigo la experiencia amarga de haber sido utilizada por un hombre que nunca la amó realmente. Y ella, Esperanza, estaría aquí, en una casa hermosa con sus hijos sanos y seguros, siendo propietaria de una empresa próspera, y por primera vez en años, durmiendo sola pero no sintiéndose sola. Su teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de su hermana Paloma desde Ciudad de México. Hermana, vi las noticias. ¿Necesitas que vaya a Guadalajara? Esperanza respondió. No, Paloma. Por primera vez en mi vida, no necesito que nadie venga a rescatarme. Finalmente aprendí a rescatarme a mí misma. Apagó el teléfono, apagó las luces, y se dirigió hacia su nueva habitación principal. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida, dirigiendo una empresa exitosa, criando a sus hijos como madre soltera y construyendo una existencia basada en sus propios términos. La venganza había sido perfecta no porque hubiera destruido a Ricardo, aunque ciertamente lo había hecho, sino porque se había destruido a sí misma como víctima y se había reconstruido como superviviente, mientras se quedaba dormida en su cama nueva, en su casa nueva, en su vida nueva. Esperanza Morales sonrió por primera vez en meses sin tener que fingir felicidad. La historia había terminado exactamente como debía terminar, con la mujer traicionada no solo sobreviviendo, sino prosperando más allá de lo que jamás había imaginado posible. Y en algún lugar de la ciudad, las luces de Guadalajara seguían brillando como testigos silenciosos de que a veces, solo a veces, la justicia llega exactamente cuando debe llegar. 5 años después, el sol de marzo calentaba suavemente la terraza del restaurante más exclusivo de Puerto Vallarta, donde Esperanza Morales se encontraba almorzando con 3 importantes inversionistas japoneses. A sus 48 años, irradiaba una confianza que contrastaba dramáticamente con la mujer insegura que había sido 5 años atrás. Señora Morales, decía el señor Tanaka, estamos muy impresionados con los proyectos que su empresa ha desarrollado en la Riviera Nayarit. Esperanza sonrió con tranquilidad. En Morales Enterprises creemos que el desarrollo inmobiliario debe ser sinónimo de responsabilidad social y ambiental. En 5 años, la empresa se había convertido en la constructora más importante del oeste de México. Bajo su liderazgo, empleaba a más de 200 personas y tenía proyectos activos en 5 estados de la República. Después de cerrar el contrato más importante en la historia de la empresa, se dirigió a la Universidad de Guadalajara para ver a Alejandra, ahora de 22 años y en su último semestre de arquitectura. Mamá, dijo Alejandra abrazándola, ¿cómo estuvo la reunión con los japoneses? Excelente. Y tu proyecto de vivienda sustentable está increíble. Morales Enterprises lo va a financiar. La conversación fue interrumpida por Sebastián, ahora de 19 años y estudiante de ingeniería civil. Los 3 habían desarrollado una relación familiar más fuerte y auténtica de la que jamás habían tenido cuando Ricardo era parte de sus vidas. Durante el almuerzo en Chapala, Esperanza les anunció que había aceptado el puesto de secretaria de Desarrollo Urbano de Jalisco. ¿Quién dirigirá la empresa?, preguntó Sebastián. Patricia Vega será directora general interina. Cuando ustedes se gradúen y tengan experiencia externa, podrán regresar a una empresa que habrá crecido aún más. La conversación derivó hacia el tema que siempre los acompañaba discretamente. Ricardo. ¿Cómo está él?, preguntó Alejandra. Según su abogado bien, ha estado tomando cursos en prisión. Dice que quiere rehabilitarse, respondió Esperanza con escepticismo. ¿Vas a permitir que nos visite cuando salga?, preguntó Sebastián. Si ustedes quieren verlo y los psicólogos determinan que es seguro, no se los impediré, pero tampoco forzaré una reconciliación. Esa noche, mientras escribía en su diario, Esperanza reflexionó sobre el camino recorrido. No solo había sobrevivido a la traición, había prosperado de maneras que jamás imaginó posibles durante su matrimonio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Esperanza, soy Ricardo.
En 6 meses solicito libertad condicional. He usado estos años para reflexionar sobre mis errores. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero espero que me permitas demostrar que he cambiado. También espero tener alguna relación con Alejandra y Sebastián, si ellos están dispuestos. Esperanza leyó el mensaje 3 veces. No sentía amor, pero tampoco el odio puro de los primeros meses. Era más bien una curiosidad cautelosa mezclada con determinación férrea de proteger la estabilidad familiar. Decidió no responder inmediatamente. Consultaría con el psicólogo familiar y los abogados antes de tomar cualquier decisión. Durante las siguientes semanas estableció un plan. Cualquier contacto sería contingente a evaluaciones psicológicas que demostraran rehabilitación genuina, visitas supervisadas en lugares neutrales y límites claros sobre temas de conversación. 8 meses después, Esperanza se encontró en el centro de terapia familiar para la primera reunión supervisada con Ricardo desde su liberación. Cuando Ricardo entró, acompañado por su oficial de libertad condicional, Esperanza se sorprendió de lo pequeño que parecía. Estaba más delgado, con más canas, y sus ojos mostraban una humildad que nunca había visto antes. «Hola, Esperanza», dijo quedamente. «Hola, Ricardo». Durante 2 horas Ricardo habló sobre lo que había aprendido en prisión, sobre responsabilidad y remordimiento genuino. Parecía sincero, pero Esperanza recordaba lo hábil que había sido para la manipulación. «No te estoy pidiendo que me recibas de vuelta», dijo Ricardo. «Solo la oportunidad de probar que me he convertido en alguien digno de tener algún lugar en las vidas de nuestros hijos». Esperanza no hizo compromisos, pero tampoco descartó el contacto supervisado. Durante los meses siguientes, las reuniones semanales entre Ricardo y sus hijos continuaron. Sebastián comenzó a mostrar una conexión genuina, mientras Alejandra permanecía cautelosa pero admitía que su padre parecía hacer un esfuerzo real. Fue en el 5.º mes cuando Ricardo mostró su verdadera naturaleza. Propuso a Sebastián participar en un proyecto de construcción, que resultó ser un esquema fraudulento, usando exconvictos con salarios ilegales y sin permisos apropiados. Cuando Alejandra y Sebastián lo confrontaron con evidencia de que el proyecto era ilegal, Ricardo perdió la compostura. «Están siendo influenciados por su madre», gritó abandonando completamente su fachada de humildad. «Ella los ha envenenado contra mí». Ese momento confirmó lo que Esperanza había sospechado. Ricardo había aprendido a simular cambio, pero fundamentalmente seguía siendo la misma persona manipulativa y culpadora de otros. Alejandra y Sebastián terminaron todo contacto inmediatamente. «Mamá», le dijo Sebastián esa noche, «tenías razón sobre papá. No había cambiado realmente. Me duele haber tenido razón», respondió Esperanza honestamente. «Habría preferido equivocarme. Pero estamos bien sin él», agregó Alejandra. «Somos una familia fuerte, y no necesitamos su toxicidad en nuestras vidas». 1 año después, Esperanza se encontraba en la terraza de su casa en Las Lomas, observando las luces de Guadalajara mientras celebraba el éxito de su primer año como secretaria de Desarrollo Urbano. Alejandra se había graduado con honores y acababa de ser contratada por una prestigiosa firma arquitectónica en la Ciudad de México. Sebastián había encontrado una pasantía en una empresa constructora alemana, donde estaba aprendiendo técnicas de construcción sustentable. Su teléfono sonó. Era Paloma, su hermana. «Esperanza, vi en las noticias que Ricardo fue arrestado nuevamente. ¿Estás bien?» «Estoy perfecta», respondió Esperanza con sinceridad. Ricardo había sido capturado ejecutando otro esquema fraudulento, esta vez involucrando a otros exconvictos que había conocido en prisión. ¿Los niños lo saben?» «Sí». Alejandra dijo que no estaba sorprendida, y Sebastián comentó que se alegraba de haber descubierto la verdad sobre su padre antes de que fuera demasiado tarde. Después de colgar, Esperanza abrió su diario una última vez. «Querido diario», escribió, «hoy se cerró definitivamente el capítulo de Ricardo en nuestras vidas, no con drama o venganza, sino con la clara comprensión de que algunas personas no cambian, sin importar las oportunidades que se les den. Durante estos 5 años, he aprendido que la verdadera venganza no fue destruir a Ricardo,
sino construir una vida tan plena y exitosa que su ausencia se convirtiera en una bendición en lugar de una pérdida. Alejandra y Sebastián han crecido para convertirse en adultos íntegros, que saben reconocer la manipulación y valorar la honestidad. Tienen una madre que les enseñó que es mejor estar sola con dignidad que acompañada en la toxicidad. Cerró el diario y se dirigió a su ventana. Las luces de Guadalajara brillaban como siempre, pero ahora las veía como símbolos de las oportunidades infinitas que tenía por delante. A los 48 años, Esperanza Morales era dueña de un imperio empresarial. Ocupaba un puesto gubernamental de alto nivel. Había criado a 2 hijos exitosos y equilibrados, y había aprendido la lección más valiosa de todas, que la felicidad genuina viene de vivir según tus propios valores, no de tratar de satisfacer las expectativas de otros. La mujer que una vez había definido su valor a través del amor de un hombre que no la merecía, ahora se había convertido en alguien que sabía exactamente cuánto valía. Y esa, comprendió mientras apagaba las luces de su casa, había sido la venganza más perfecta de todas. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza Morales? ¿Crees que la venganza que ejecutó fue justa o demasiado severa? ¿Te sorprendió el final con Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta increíble transformación de una mujer traicionada que se convirtió en la dueña de su propio destino. Si te gustó esta historia de superación y venganza perfectamente planeada, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias impactantes como esta, y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin aliento.